Este día nos encontramos en la Feria Internacional del Libro de Lima en su edición 2022 con una de las editoras pioneras que han abierto camino en este trabajo de editar de manera autogestionable e independiente. Y es Sandra López, directora de Mesa Redonda Editorial. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, América? Gracias por la invitación. Muy contenta porque estamos ya acá participando de la Feria del Libro de Lima, ¿no? La Feria Internacional del Libro. Bueno, Sandra, me gustaría que nos hablaras un poco de los orígenes, cuántos retos y desafíos ha representado mantener una editorial durante estos años. En realidad, nosotros empezamos en el 2004, ya estamos ahorita ya 2022, ha pasado más de 17 años, ha sido un trabajo arduo, de mucho sacrificio, pero un sacrificio que creo que el término creo que no es el correcto sacrificio, sino de mucho esfuerzo, pero un esfuerzo gratificante. Esa es la realidad. Yo lo identifico como un esfuerzo gratificante porque aunque puedes pasar malas noches, puedes estar tensa por el tema del que la publicación de repente está tardando un día más de lo previsto, que el autor esté impaciente por su publicación para que esté en sus manos, que es parte del proceso. Finalmente el resultado, cuando tú tienes el libro en tu mano y lo ves que está impreso perfecto, que está muy bien, que el tamaño de letra fue el adecuado, los márgenes, la composición que tuviste a la hora de armar la portada con tu equipo, eso es gratificante. Entonces todo lo demás pasa a ser secundario. Ahora que nos dimos una vuelta por tu stand, me gustaría que nos hablaras un poco acerca de estos sellos editoriales, de cómo has ido armando las colecciones. Nos hablaste de la colección de música, de la colección que está abordando temas feministas. Cuéntanos, danos un panorama general. Editorial Mesa Redonda publica en la pandemia. Para mí, lo hablo a título personal, lejos de ser un imprevisto, un problema, el tema de la pandemia, me ayudó mucho a mí como editorial para reestructurarme, para poder en este caso reinventarme y para proyectar en este caso lo que yo esperaba hacer, y que con el tiempo y con el vorágine del día a día, de los años que hay de publicaciones cada día, pues uno no tiene tiempo de reformular muchas cosas que quiere llevar a cabo. Y por eso en la pandemia, como las librerías estaban cerradas, lejos de para mí ser algo malo, fue bueno, porque dije, siempre he querido hablar con mi autor Eloy Jauregui para hacer otra vez en este caso una nueva edición del libro Pa' Bravo Yo, que es el origen de la salsa. Entonces, pero mucho más elaborada, con un dossier fotográfico, con información relevante, porque él ha vivido 6 años en Cuba y donde también levantó muchísima información. Entonces dije, ¿te acuerdas de tu librito de hace 10 años que era como de 100 páginas? Debes tener información. Por supuesto, he vivido 6 años allí en La Habana. Me dice, tengo información. ¿Por qué no lo relanzamos, pero hacemos una edición ampliada? El libro terminó siendo de 260 páginas con un dossier fotográfico muy bonito. Además de eso, con información que él había levantado, por ejemplo, acerca del músico, por ejemplo, Eddie Palmieri, acerca de información importante de músicos, que en este caso el origen de la salsa en verdad proviene de la guaracha, con la mezcla del jazz. Entonces se implementó bastante información relevante en el libro, y el libro fue todo un éxito. Y aunque estábamos en pandemia, se hizo la feria, como muchos países, feria del libro virtual, y el libro tuvo mucha acogida. A raíz de ese libro, como dicen los vaivenes, la vida te van llevando, y dije, debería publicar un libro también de música, ya que el primero tuvo mucho éxito. Entonces, ¿para qué darle vueltas a otros proyectos? Este me va muy bien. Y justamente vino a mis manos el libro de Eduardo Olivia, un autor, un escritor mío, que es amigo cercano acá en Perú, de Eddie Palmieri. Entonces Eddie Palmieri le felicitó información importante a mi autor Eduardo Olivia para hacer un libro acerca de la vida y música de Eddie Palmieri, que para los que conocen y a los que no conocen, es uno de los músicos más importantes, con más de 10 Grammys latinos en toda Latinoamérica, y es una persona muy conocedora, es pianista, y él es un músico muy importante para lo que es en este caso la composición de la música, en este caso la salsa, la guaracha. Entonces, de esa manera, ya mi olfato de editora me llevó a publicar el libro Buscando América. Bueno, ese es el título final, y hablé con el autor Mario Aragón, un autor peruano, que es un estudio o un análisis acerca de la poesía de Rubén Blades, o esa poesía que tiene Rubén Blades en cada una de sus composiciones. Entonces ya la editorial se está segmentando con el tema de libros de música. Por otro lado, a raíz de la pandemia, se veía cada vez de manera más aguda el tema de los casos de violencia hacia la mujer, de violencia infantil, de abuso infantil, de abuso en el entorno familiar.
Y eso me tocaba mucho, no porque sea una persona tan sensible o muy sensible, pero simplemente todo ser humano se toca cuando ve cosas muy difíciles. Y llegó a mí un autor, un joven periodista, que se llama Luis González, con un libro que se llama El Perú tiene rostro de mujer. Un título muy interesante, la verdad. Una de las editoras que trabaja conmigo, Melissa Pérez, fue la que le atinó también en este caso al título, y es un libro que justamente retrata de manera viva y también a la vez dura el tema del maltrato. Por ejemplo, el autor habla de un caso muy sonado en mi país, que hace 8 años una mujer transgénero vivió abuso por parte de 8 policías cuando estaba regresando a su casa. Trabajó muy duro y se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y es ahí donde recién la Corte Interamericana de Derechos Humanos emplaza a mi país y le dice que sí le da la razón a ella, no solamente para que le puedan indemnizar económicamente y además de llevar protección y ayuda psicológica, sino que además emplaza al gobierno de mi país para que puedan implementar nuevas reglas, nuevas normas de los derechos invisibles de las personas LGTB. Entonces, y ese es uno de los casos que tiene mi libro. Y, por ejemplo, este compromiso que has adquirido con tus temas, así como tienes los libros de música y tienes los libros que están viendo hacia las discriminaciones y hacia otros fenómenos como la violencia, ¿qué han implicado? Por ejemplo, ¿cómo se acercan los lectores? ¿Esto de alguna manera afecta, por ejemplo, a los que ya están acostumbrados a tus novelas bonitas o a otra parte de la colección? ¿Cómo funciona ya el último eslabón de cuando estás en una feria que vas recomendando tus libros de manera natural como lo hiciste conmigo? Ahorita, ¿cuál es el público objetivo que tiene Mesa Redonda? Mesa Redonda está migrando, satisfactoriamente está migrando. Yo en verdad he publicado libros muy buenos, novelas, cuentos, publicaba mucha poesía hace muchos años. Le publiqué a Javier Heroa, a Luis Hernández, a poetas muy importantes de mi país, con obras que la familia había heredado y guardado celosamente y luego se la daban a la editorial. Pero hoy por hoy hay no sé si es por la edad, tengo siento que tengo una labor de conciencia social de que mi editorial no solamente ya está al servicio del saber, del conocimiento o del generar el fomento del hábito de la lectura, sino además de que siento que mis lectores, o lo que yo busco es que mis lectores reconozcan que todos somos iguales, que todos tenemos derecho, es que todos somos iguales y que todos tenemos que enmarcarnos en términos como la empatía, el respeto, la solidaridad y esos valores tan simples que podrían hacer que todo un país puede ser diferente, y a partir de ahí la política podría ser diferente, la educación en los colegios podría ser diferente, tu entorno social donde vives puede ser diferente, ¿no? Entonces la editorial ahora tiene ese trabajo, y ahora cuando vienen mis lectores, ¿no tienes tu novela romántica de hace 3 años, 4? No, sí, aquí está, pero también te recomiendo, y voy y les enseño el libro del Perú Rostro de Mujer. Entonces mi lector ya dice, mire, ya he sacado esto. Entonces está entre llevarse un libro de hace 4 años de una escritora que era muy buena, de una novela romántica, o de repente de un libro de poesía, como le digo, de autores peruanos, pero el otro se quedan mirando sorprendidos y no saben qué comprar. Los pongo en aprietos, pero eso es bueno porque les hacen tomar conciencia, y cuando uno toma conciencia o uno trabaja desde el conocimiento de dónde está y cómo vive, hace que la persona se pregunte, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿En qué estoy, no? Entonces es bueno el cuestionarse. Claro, volver al pensamiento crítico, ¿no? al sentido crítico y reflexivo, ¿no? Entonces, qué bacán que entres por mis novelas, todos mis libros anteriores, que eran muy buenos, por si acaso, muy respetables, pero le hago tomar conciencia, y cuando, como te digo, tú me dices, ¿no? Desde la conciencia se genera el sentido crítico y reflexivo, y eso es lo que busca la editorial, ¿no? Y querida Sandra, para terminar, ¿cómo ha sido este regreso a las actividades presenciales? Ya que me dijiste que el tiempo de pandemia hizo que organizaras cosas, pero esto de volver a extenderle un libro a un lector, ¿cómo ves la feria? ¿Cuáles eran tus expectativas? En verdad expectativas tenemos todo, pero también como yo a partir de la pandemia sí siempre pienso, ¿no? Nunca vivas expectativas, más bien vive tu presente y tu realidad y disfrútalo. Pero no les puedo mentir que el primer comprador lo miré con mucha alegría y lo quería abrazar, pero el señor podría decir, esta señora está loca, pero me emocioné mucho y sí se lo dije, señor, quiero decirle algo. Sí, señorita, está bien la compra, la tarjeta, el POS, Visa, todo correcto. No, señor, quiero decirle que usted es mi primer comprador y que le agradezco mucho, ¿no? Y le dije con mucha emoción.
Pues muchísimas gracias. Hay que seguir disfrutando de la edición número 26 de la Feria Internacional del Libro de Lima, pasear por todos los stands, especialmente por los de las editoriales independientes, por Mesa Redonda. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a la Cámara Peruana del Libro, a la FILIMA y a ustedes que siguieron esta transmisión. Gracias.